¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero propósito de la Iglesia o cómo podemos vivir plenamente nuestra identidad en Cristo? El libro de Efesios responde a estas preguntas de manera profunda y transformadora. Escrita por el apóstol Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma entre los años 60 y 62 d.C., esta carta fue dirigida originalmente a la iglesia de Éfeso, una ciudad extremadamente influyente en el mundo antiguo. Sin embargo, hay evidencia de que la epístola fue ampliamente compartida entre diferentes congregaciones de la región. Éfeso fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en el siglo I, ubicada en lo que hoy es Turquía. Además de ser un próspero centro comercial, también era un centro religioso que albergaba el famoso Templo de Diana o Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Antes de sumergirnos en el mensaje del libro de Efesios, es esencial que comprendamos un poco más sobre el hombre que Dios eligió para escribirlo, el apóstol Pablo. La historia de Pablo es una de las transformaciones más impresionantes reportadas en la Biblia. Nacido en la ciudad de Tarso, recibió el nombre de Saulo y se crió en una familia judía extremadamente devota. Desde pequeño estudió bajo la tutela de Gamaliel, uno de los maestros más respetados del judaísmo. Saúl era un fariseo celoso, plenamente comprometido con la ley de Moisés. Vio a los seguidores de Jesús como una amenaza y por eso se convirtió en un implacable perseguidor de los cristianos. Su furia contra la iglesia fue tan intensa que estuvo presente y aprobó la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. Decidido a poner fin a esta nueva fe, Saulo obtuvo permiso para perseguir a los seguidores de Jesús en Damasco. Sin embargo, de camino a Damasco, sucedió algo extraordinario. Una luz intensa brilló del cielo y oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era el mismo Jesús hablándole. Este encuentro sobrenatural transformó su vida para siempre. Ciego durante 3 días, Saulo fue llevado a Damasco, donde recibió la oración de Ananías y recuperó la vista. A partir de ese momento, ya no fue el perseguidor de la iglesia, sino su mayor defensor. Fue bautizado, pasó años preparándose y finalmente comenzó su ministerio misionero. Pablo emprendió 3 viajes misioneros importantes, llevando el evangelio por todo el mundo conocido de la época. Fue durante su tercer viaje misionero, entre el 54 y el 57 d.C., que pasó 3 años en Éfeso. Este fue el tiempo más largo que permaneció en una sola ciudad, consolidando una iglesia fuerte e influyente. La ciudad de Éfeso era un ambiente desafiante, ya que estaba lleno de idolatría y prácticas ocultas. Aún así, Pablo fue testigo de milagros extraordinarios y vio a muchas personas convertirse al mismo tiempo que enfrentó una gran oposición. Más tarde, alrededor del año 60-62 d.C., Pablo fue encarcelado en Roma. Fue durante este período que escribió la carta a los Efesios. A diferencia de otras epístolas que trataban de problemas específicos dentro de las iglesias, Efesios presenta verdades profundas sobre el propósito eterno de Dios, la identidad de los cristianos y el papel de la iglesia en el mundo. Paul estaba esposado, pero su mente y su espíritu estaban libres. Incluso en una celda romana, escribió sobre la libertad que tenemos en Cristo y las riquezas espirituales que Dios nos ha dado. La carta a los Efesios es una prueba viviente de que Dios puede utilizar incluso los momentos más difíciles para cumplir sus propósitos. El perseguidor se había convertido en el mayor predicador del Evangelio. El enemigo de la iglesia era ahora quien revelaba sus mayores misterios. La carta a los Efesios es una de las más profundas del Nuevo Testamento, ya que no solo trata cuestiones prácticas de la iglesia, sino que revela el plan eterno de Dios para la humanidad.
Pablo comienza su carta con un saludo especial. Efesios 1:1-2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí cada palabra tiene un significado profundo. Cuando Pablo se llama a sí mismo apóstol, afirma que fue enviado por Dios con una misión especial. Destaca que su llamado no fue por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. También se refiere a los creyentes como santos y fieles. En la cultura actual, a menudo pensamos que los santos son personas perfectas, pero en la Biblia, ser santo significa ser apartado para Dios. Inmediatamente después de este saludo, Pablo nos lleva a uno de los temas centrales de la carta, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo nos recuerda que las mayores bendiciones que podemos recibir no son materiales, sino espirituales. Estas bendiciones incluyen la redención, el perdón, la adopción como hijos de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Pero estas bendiciones no son algo que Dios decidió darnos en el último momento. Pablo explica que este plan existía antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4-5. Porque Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, conforme al buen propósito de su voluntad. Aquí, Pablo revela algo impresionante. Antes de que el mundo existiera, Dios ya tenía un plan para nuestra salvación. No nos eligió porque seamos buenos o porque lo merezcamos. Al contrario, nos eligió por amor, para hacernos hijos suyos por medio de Cristo. En los días de Pablo, la adopción era un concepto poderoso. En el Imperio Romano, un niño adoptado tenía los mismos derechos que un niño biológico. Asimismo, en Cristo recibimos todos los derechos y bendiciones de los hijos de Dios. Pero ¿cómo fue posible esta adopción? Efesios 1:7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de la gracia de Dios. Aquí está la esencia del Evangelio. Hemos sido comprados a un alto precio, la sangre de Jesús. La palabra redención se usaba en el mercado de esclavos y significaba pagar un precio para liberar a alguien de la esclavitud. Nos recuerda que Jesús pagó el precio máximo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y esta salvación no proviene de nuestras buenas obras. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no de vosotros mismos, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo deja claro que la salvación es un regalo de Dios, algo que nunca podríamos lograr por nuestros propios méritos. Si la salvación no es por obras, entonces, ¿cuál es el papel de las buenas obras en la vida de un cristiano? Efesios 2:10. Porque somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Esto significa que no somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras. En otras palabras, nuestras acciones no son un medio para ganar la salvación, sino el resultado natural de un corazón transformado por Dios. Después de explicar las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo, Pablo habla sobre el propósito de la Iglesia y la importancia de la unidad entre los creyentes. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que hizo de los dos uno y destruyó la barrera, el muro de la enemistad. Aquí Pablo se refiere a la división entre judíos y gentiles. En el pasado,
Los judíos consideraban impuros a los gentiles, y los gentiles no tenían acceso directo a las promesas de Dios. Pero en Cristo esa barrera se ha derribado. Ahora tanto los judíos como los gentiles son parte de un solo pueblo, un solo cuerpo, la Iglesia. Efesios 2:19. Por tanto ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo usa la metáfora de la familia para describir la Iglesia. Esto significa que sin importar nuestro origen, raza o trasfondo, todos los que estamos en Cristo somos hermanos y hermanas en la fe. Pero la unidad de la Iglesia no significa que todos sean iguales. Al contrario, Dios dio diferentes dones a cada persona para que juntos construyamos el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-12. Y él mismo dio a algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, con el fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que el cuerpo de Cristo fuera edificado. Estos dones no se dan para exaltar a individuos, sino para servir y fortalecer a la Iglesia. Efesios 4:16. De él todo el cuerpo, ajustado y unido con la ayuda de todas las coyunturas, crece y se edifica en amor, conforme cada parte cumple su función. Esto nos enseña que no podemos vivir la fe cristiana de forma aislada. Cada creyente tiene un papel esencial en la Iglesia, y solo cuando trabajamos juntos, el cuerpo de Cristo crece de manera saludable. Pero vivir en unidad no es automático. Requiere esfuerzo y compromiso diario. Efesios 4:2-3. Sed completamente humildes y dóciles, y tened paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Aquí Pablo nos enseña que la unidad de la Iglesia depende de actitudes como la humildad, la paciencia y el amor. Esto significa que, en lugar de centrarnos en las diferencias, debemos recordar que todos estamos llamados a un propósito: glorificar a Dios. Después de hablar de la unidad de la Iglesia, Pablo comienza a describir cómo debe vivir un cristiano el día a día. Efesios 5:8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Este pasaje nos recuerda que antes de conocer a Cristo, estábamos perdidos en las tinieblas del pecado. Pero ahora, como hijos de Dios, estamos llamados a reflejar la luz de Cristo en cada área de nuestra vida. Continúa con consejos prácticos. Efesios 5:15-16. Tened cuidado en cómo vivís, no como necios, sino como sabios, aprovechando cada oportunidad, porque los días son malos. Pablo nos advierte que vivamos con sabiduría y propósito, ya que cada día es una oportunidad para glorificar a Dios e impactar vidas. También da instrucciones específicas sobre cómo vivir en familia y en el trabajo. Efesios 5:22-25. Esposas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo enseña que el matrimonio cristiano debe reflejar el amor de Cristo por la Iglesia. Esto significa que el esposo debe liderar su hogar con amor y sacrificio, y la esposa debe apoyar ese liderazgo con respeto y dedicación. En el capítulo 6 habla de la relación entre padres e hijos. Efesios 6:1-4. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos conforme a la instrucción y consejo del Señor. Esto muestra que la vida cristiana no se trata solo de ir a la iglesia, sino también de vivir los principios de Dios en el hogar. Pablo termina esta sección hablando de la relación entre amos y sirvientes, que hoy podemos aplicar al lugar de trabajo, recordando que todo lo que hagamos debe ser hecho como para el Señor. Finalmente,
nos recuerda que la vida cristiana es una batalla espiritual. Después de enseñar sobre la identidad de los cristianos, la unidad de la Iglesia y la importancia de vivir según la voluntad de Dios, Pablo termina la carta a los Efesios con una poderosa revelación. Estamos en guerra. Pero esta no es una batalla física, es una guerra espiritual. En Efesios 6, Pablo deja claro que los verdaderos enemigos de los cristianos no son las personas, sino las fuerzas espirituales malignas que trabajan para alejar a la humanidad de Dios. Y para ganar esta guerra necesitamos la armadura de Dios. Luego, Pablo describe los 6 elementos de la armadura espiritual que todo cristiano debe usar. Primero, el cinturón de la verdad, que nos mantiene firmes y nos protege contra las mentiras del enemigo. Segundo, la coraza de justicia, que cubre y protege contra la culpa y la condenación. En tercer lugar, los zapatos del Evangelio de la Paz, que brindan equilibrio y estabilidad, permitiéndonos avanzar sin miedo. Cuarto, el escudo de la fe, que protege de los ataques del enemigo como las dudas, los miedos y las tentaciones. Quinto, el yelmo de la salvación, que protege la mente contra pensamientos de desánimo y duda. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la única arma ofensiva de la armadura. Con la palabra de Dios podemos resistir al diablo, tal como lo hizo Jesús en el desierto. Después de describir la armadura, Paul da un último consejo. Él enseña que la oración es nuestra comunicación directa con Dios y la clave para permanecer firmes en la batalla espiritual. El impacto de Efesios. Un mensaje para hoy. El libro de Efesios es una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento porque nos enseña quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir como parte del cuerpo de Cristo. El mensaje principal de la carta es claro. Fuimos salvos por gracia. Somos un cuerpo en Cristo. Debemos vivir de una manera digna de nuestra vocación. Necesitamos estar preparados para la batalla espiritual. Pablo escribió esta carta mientras estaba en prisión, pero sus palabras continúan liberando vidas hoy. Ya sea en identidad, unidad, vida diaria o guerra espiritual, Efesios nos recuerda que, en Cristo, ya somos más que vencedores. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video y suscríbete al canal para obtener más estudios inspiradores de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.